Lo que están a punto de oír es algo que no es fácil de creer. Toma lugar años atrás, cuando mi abuelo era solo un joven. Él vivía en un pueblo muy pequeño y en ese tiempo trabajaba como cuidador en un sembradío de maíz. Era su primera semana de trabajo y debía quedarse ahí durante 6 meses, que era lo que duraba el contrato. Lo único que debía hacer era vigilar el lugar, asegurarse de que no hubiera intrusos, ladrones o animales no deseados en el sitio. Además de algunas tareas extra que incluían cortar leña, entre otras cosas. Dormía en una pequeña choza, donde contaba solo con lo básico: una cama, un viejo radio, una pequeña mesa. Estaba completamente solo, excepto por su inanimado colega, un viejo espantapájaros que le ayudaba a ahuyentar a las aves que buscaban con ansias robar algo de maíz para comer. Mi abuelo no era un hombre supersticioso, sin embargo aquel espantapájaros lo hacía sentir muy incómodo. No tenía nada especialmente aterrador, era un espantapájaros bastante común, pero al estar cerca de él, se podía sentir una sensación indescriptible de incomodidad. Los primeros días pasaron de forma normal para mi abuelo, pero al pasar 2 o 3 noches, comenzó a escuchar ruidos extraños en el patio trasero. Como era su trabajo, él salió a vigilar para ver de quién se trataba. Sin embargo, no encontró absolutamente a nadie en el lugar, ni siquiera huellas o rastros de que alguien caminara cerca de ahí. Pensando que podía tratarse de algún animal que se hubiera escapado, fue a revisar los corrales, pero todos los animales se encontraban ahí, por lo que no le dio más importancia y volvió a dormir. El resto de la noche fue tranquila y no sucedió nada extraño. En la noche siguiente, volvió a escuchar los mismos ruidos en el patio trasero. De nuevo pasos, pero esta vez más fuertes, y añadiendo rasguños, muy leves rasguños, a la parte frontal de la casa. Mi abuelo salió rápidamente, esta vez armado con una escopeta. No pensaba herir a nadie, pero sí darle un gran susto a quien quiera que estuviera bromeando con él o tratando de robar algo. Salió a revisar y no había nadie. De nuevo todo el sitio se encontraba impecable, sin una sola huella en el suelo. Pero al voltear hacia donde estaba el maíz, mi abuelo se llevó un susto tremendo al ver que ya no había ni una sola planta. ¿Cómo podía haber sucedido eso? No había forma de que alguien robara el maíz sin que él se diera cuenta. Para arrancar las plantas necesitarían maquinaria especial. Sin embargo, no había absolutamente nada, solamente el espantapájaros en medio de un campo árido, solitario, colgando de un madero, como lo había estado desde hacía décadas atrás. Mi abuelo se acercó lentamente hacia él, y de nuevo esa sensación de incomodidad lo invadía. Al quedar justo frente al espantapájaros, se quedó viendo a sus ojos de botón, y preguntó de manera irónica: ¿viste algo? ¿Viste quién se llevó todo el maíz? A lo que el espantapájaros respondió: sí, con una tétrica voz de ultratumba. Mi abuelo se quedó quieto, y su cara se volvió pálida, y estaba sintiendo más miedo del que jamás pensó llegar a sentir. El espantapájaros bajó lentamente del madero, tomó a mi abuelo del cuello y le dijo: despierta. Entonces mi abuelo despertó muy agitado. Todo había sido un sueño. Rápidamente salió a revisar, y todo se encontraba bien. El maíz estaba en su lugar, y ese maldito espantapájaros estaba ahí, colgado de un madero, como siempre había estado. Mi abuelo se burló de sí mismo. Riendo entró de nuevo a la casa, pensando lo tonto que había sido asustarse por una simple pesadilla. Si bien aquel espantapájaros no le daba buena espina, tampoco tenía motivos para pensar que hubiera algo sobrenatural sucediendo ahí. Además, mi abuelo era bastante escéptico con esas cosas. Volvió a acostarse y tratar de dormir, pero entonces volvió a escuchar esos ruidos. Harto de eso, harto de no poder dormir y de no encontrar ningún rastro, decidió no hacer caso.
seguir acostado a pesar de escuchar los ruidos y tratar de dormir aún así. Pero estaba muy lejos de lograrlo. Los ruidos fueron incrementando más al pasar los minutos. Eran cada vez más fuertes. Era como una persona caminando alrededor de la pequeña choza, caminando en círculos una y otra vez, y rasgando con unas uñas muy delgadas las paredes de madera. En completa oscuridad, y con solo la luz de la luna afuera, mi abuelo no lograba ver a nadie. No podía percatarse de lo que estaba sucediendo. Solo cerraba los ojos y seguía escuchando a alguien dando pasos a su alrededor y rasgando las paredes. Volvió a salir de la casa, desesperado, esta vez decidido a encontrar al responsable de aquellos ruidos. Ya fuera un animal, un ladrón o un maldito espantapájaros. Caminó alrededor de la casa y no logró escuchar nada. Armado con una linterna, comenzó a revisar los alrededores. Tardó alrededor de 1 hora revisando detrás de cada árbol y cada piedra del lugar, entre el maíz y más allá del río. Sin embargo, no encontró rastros de nadie, ni sonidos, ni huellas en el suelo que indicasen la presencia de alguien. Totalmente desconcertado y decepcionado, decidió regresar a la vieja choza y tratar de nuevo de dormir en paz. Entró a la choza y volvió a acostarse en la cama. Apagó las velas y se dispuso a dormir. No habían pasado ni 5 minutos cuando aquel sonido volvió. Alguien rasgando las paredes y caminando alrededor de la casa. Mi abuelo volvió a asomarse por la ventana y no vio a nadie alrededor. Fue entonces cuando volteó hacia el maíz y se dio cuenta de algo. El espantapájaros no estaba en su sitio. ¿Alguien lo había robado? ¿O él había bajado del lugar, como había sucedido en sus pesadillas? Se quedó solamente quieto. De nuevo aquel miedo entró en él, ese miedo que llegó desde el pecho y se expandió por el resto de su cuerpo. Estaba completamente a oscuras y no podía ver nada alrededor. Solo sabía que ese espantapájaros estaba por ahí, estaba cerca y probablemente era quien caminaba alrededor de la casa. Los pasos continuaron escuchándose, al igual que el sonido de los rasguños. Entonces mi abuelo comprendió algo. Él había salido varias veces a revisar y no encontraba huellas ni rastros de nada, lo que lo llevó a concluir que lo que estaba haciendo los ruidos, lo que caminaba en círculos y rasgaba las paredes, no se encontraba por fuera de la casa, sino por dentro, en medio de la oscuridad, con él. Al poner más atención a su alrededor, tratando de hacer que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, por fin logró verlo. Era el espantapájaros. Podía ver su silueta, caminando alrededor de su cama, en círculos por toda la casa, rasgando las paredes con sus uñas de madera podrida. Sin decir nada, solo caminando a su alrededor. Mi abuelo se quedó quieto en medio de la cama sin poder dormir, hasta que alrededor de las 6 de la mañana, justo antes de que saliera el sol, los sonidos cesaron y al ver a su alrededor, aquel espantapájaros había desaparecido de ahí y estaba de nuevo colocado en su sitio. Ese mismo día mi abuelo decidió ir a hablar con el encargado, con la persona que lo había contratado. No le explicó lo que había sucedido, pero presentó su renuncia. Cuando el encargado lo cuestionó de sus motivos, mi abuelo argumentó que no quería estar lejos de su familia por tanto tiempo, a pesar de que la paga era bastante buena. En el rostro del encargado podía verse un poco de frustración. Aquel hombre ahora tendría que encontrar a alguien más que trabajara cuidando aquella granja, lo cual al parecer no era tan fácil como parecía. El encargado le comentó a mi abuelo que él era el 6º empleado contratado en lo que iba del año y que ninguno había durado más de 2 semanas en aquel lugar. Mi abuelo no le dijo nada. Solo tomó sus cosas y se fue de ahí. Jamás volvió a ver o escuchar algo que él pudiera considerar paranormal, y aquella es la única anécdota que le he escuchado contar con tanta veracidad. Si bien yo no estuve presente ahí para decir que esto sucedió en realidad, confío bastante en mi abuelo, ya que como dije, él siempre fue alguien bastante escéptico. Pero cuando cuente esta historia,
Siempre puedo notar ese miedo en sus ojos al recordar aquella noche, al recordar aquel espantapájaros.